Bueno, nosotros hoy es el último estudio acerca relacionado con el poder del Espíritu. La semana que viene vamos a estar tocando el tema de Pentecostés. No sé si ustedes pues saben que la semana que viene se celebra Pentecostés y la semana que viene vamos a estudiar Pentecostés. Así que los voy a dejar a ustedes para que se preparen durante la semana y el viernes que viene pues quiero que vengan preparaditos para que ustedes puedan aportar lo que tengan, ¿verdad? Acerca de Pentecostés. Sí, pero que no traigan a Francisca. Le voy a lanzar un reto, porque como esta es la última clase de los dones del Espíritu, hemos hablado bastante de los dones del Espíritu, pero el viernes pasado hablamos sobre Efesios capítulo 4, ¿verdad? Creo que ese capítulo es esencial en la vida del creyente, ¿no? Y la vida de la iglesia. Los dones de Cristo. Y habíamos dicho unas cuantas cosas cuando comenzamos a estudiar ese capítulo, ¿verdad? Y habíamos dicho que los primeros tres capítulos de Efesios se referían precisamente, Pablo estaba enfatizando ¿a quién? Al creyente. ¿A qué se dedicó Pablo en esos primeros tres capítulos de Efesios? A la doctrina, ¿verdad? A dejarle saber al creyente, a la iglesia, las cosas que poseían en el Señor. ¿Se acuerdan? Que dimos un pequeño repaso de todo eso, de todas esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En esos primeros tres capítulos, Pablo se los dedicó completo a dejarles saber a los efesios las grandes bendiciones que ellos habían obtenido en Cristo Jesús. Yo no sé si tú te acuerdas de alguna de ellas, Lázaro. Sí. Estoy frío. Está frío todavía, vamos a ver. Una de esas bendiciones que usted se acuerde, que yo mencioné la semana pasada, porque eso usted lo tiene que tener. Eso usted lo tiene que tener fresco en la mente, porque eso es lo que usted tiene en el bolsillo aquí. Usted tiene que saber lo que usted tiene aquí lo más importante la más importante era la salvación del alma que él nos ha ofrecido, la redención. La redención. Una de ellas era que éramos redimidos a través de Jesucristo. ¿Qué otra bendición espiritual? Que nos ubique en los lugares celestiales que mencionó Pablo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, somos herederos y como prueba de nuestra herencia Él nos ha entregado unas arras, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo. Eso es un anticipo, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado para asegurarnos de que somos herederos, tenemos herencia en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición espiritual? Primero que nada nos elegimos. Somos elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Y eso es un misterio, el gran misterio de la piedad. ¿Por qué Dios escogió al hombre para salvarlo, verdad? El gran misterio. ¿Qué otra bendición mencionamos? Verle cara a cara. Esa es la esperanza. Hablamos de la esperanza del creyente, ¿verdad? ¿Qué otra bendición espiritual que usted se acuerde? Que todo, la revelación. Tenemos conocimiento, pero el amor excede toda. O sea, que Dios tiene tanto para nosotros. Dios tiene tanto que nunca vamos a alcanzar toda la bendición que Él tiene para nosotros. Por eso es que Pablo explica, para que Dios nos dé Él ha orado para que el creyente supiera a lo alto, lo bajo, lo profundo, la amplitud del amor de Cristo, ¿verdad? El amor de Cristo. Todo, Pablo le faltan palabras para expresar, ¿verdad? Para describir el amor de Dios hacia nosotros. Y que nosotros podamos conocerlo, porque ese amor está ahí, pero que nosotros lo podamos conocer, que lo podamos internalizar, es lo difícil. Porque yo creo que esa es la clave del creyente. O sea, en la medida que usted conozca el amor que Dios tiene para usted,
O sea, eso es lo principal. Una vez usted lo reconozca y lo internalice, usted va a funcionar como Dios quiere que usted funcione. Pero usted tiene que internalizar ese amor, usted tiene que darse cuenta de la forma en que Dios lo ama a usted. Y que no vale la pena pecar con ambos. Porque cuando tú lo internalizas, tú no vas a pecar con ese Dios que te ama tanto. ¿Entiendes? Eso te va a hacer funcionar, te va a hacer caminar, te va a hacer obedecer, va a hacer que tú te comportes como Cristo quiere que tú te comportes. Te va a dar paz. Te va a dar paz, porque cuando uno entonces comienza a funcionar, todas las cosas se unen para que tú puedas disfrutar una calidad de vida de acuerdo a como Dios quiere que tú la vivas. Por eso es que Juan 3:16, ¿verdad?, está muy ligada al concepto de la vida, porque ese capítulo 3 de Juan es bien importante, porque él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dice, he aquí yo he venido para que tengan vida y la tengan que en abundancia. O sea, el concepto vida está bien ligado a eso, porque la medida que yo conozca ese gran amor de Dios hacia mi vida, en esa medida yo voy a disfrutar esa vida que Dios me promete. O sea, que en esos primeros 3 capítulos Pablo se concentra en hacerle saber al creyente todas las cosas que Dios nos ha dado, las bendiciones. Hemos sido vivificados, porque en el capítulo 2 él dice, hemos pasado que de muerte a vida, hemos sido resucitados. Hemos sido resucitados, ¿verdad? En el capítulo 2. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha hecho a nosotros que trofeos de su gracia, para que en los siglos venideros nosotros podamos ser ¿qué? Trofeos de la gracia de Dios delante de ¿qué? Delante de su creación. Dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Todas las cosas que Dios ha hecho. Nosotros que éramos pueblo lejano, ahora hemos sido pueblos que cercanos mediante ¿qué? Mediante Cristo. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Pablo las menciona en esos primeros 3 capítulos. Y en el capítulo 4 hubo entonces una transición, que fue la que discutimos la semana pasada. ¿Verdad que hubo la transición? ¿Cuál fue la transición de ese primer versículo del capítulo 4? Que andéis como es digno de la vocación. Es correcto, o sea, ya que os he presentado todas las bendiciones espirituales que ustedes han obtenido en los lugares celestiales con Cristo, ahora tienen que reaccionar. ¿Cómo debe ser? Tienen que reaccionar a todo eso a todos esos privilegios, a todas esas bendiciones. Tienes que andar a la par con lo que Dios te ha dado. O sea, tienes que, como habíamos utilizado la analogía de la balanza. Y del niño fluctuante. Tiene que haber un equilibrio entre lo que Dios te da y lo que tú haces en tu vida, ¿ves? Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, él dice, ¿cómo es que dice el versículo 1 del capítulo 4? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ahora es la práctica. Antes era la doctrina, ahora es la práctica. Pues mire, todas las epístolas de Pablo tienen el mismo orden. Romanos, que es la que vamos a estudiar hoy, el capítulo 12 de Romanos, que es el que vamos a estudiar hoy, es exactamente el mismo capítulo 4 de Efesios. Y esa es la asignación, eso es lo que tienen que ustedes ahora. Tienen que comparar esos primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12 con el primer versículo de Efesios capítulo 4. Vamos a ver. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Vamos a ver. ¿Cuántos se leyeron los primeros 11 capítulos de Romanos? Los primeros 11 capítulos de Romanos. Son los primeros, esa es la parte doctrinal de esa carta. O sea, lo que son los primeros 3 capítulos de Efesios son los primeros 11 capítulos de Romanos. Esa es la parte doctrinal. Lo que pasa es que Pablo es más extenso en la carta de Romanos.
¿Ok? Pero básicamente es la parte doctrinal, teológica de la carta. Los primeros 11 capítulos de Romanos equivalen a los primeros 3 capítulos de Efesios. Es la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque ahí es que Pablo le dice al creyente lo que tú tienes, lo que tú posees en el Señor. ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Qué es lo que tú eres ahora? ¿Qué tú eras antes, pero ahora qué tú eres? Después de la redención, ¿verdad? En ese capítulo 2 se sufre entonces la transición de Pablo de la parte doctrinal a la parte que práctica de la vida del creyente. El versículo 1 de Romanos es lo mismo. Pues eso es lo que quiere. Léelo entonces, léelo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, si tú comparas ese versículo con el versículo 1 de Efesios capítulo 4, Lo mismo diferente. es el mismo ruego de Pablo. ¿Lo ven? Dice, ya que os he presentado las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, pues os ruego que anden conforme a todo eso que has recibido. Pero en el capítulo 12, versículo 1, Pablo es un poquito más enfático. Vuelve y lee ese primer versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, allá habla de qué. Allá en Efesios habla de qué. Os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, aquí te está diciendo, de hecho Pedro se atrevió a decir que nosotros éramos ¿qué? Linaje escogido. Real sacerdocio, imagínense. Real sacerdocio. Ya Pedro nos ubicó en el linaje sacerdotal, que tan difícil era. Y eso es lo grande de Pedro, ¿sabes? Porque si hay algún personaje en la Biblia donde usted nota la trayectoria de transición entre lo que era el Pedro a lo que es el Pedro cuando escribe entonces la primera epístola y la segunda epístola de Pedro, usted ve la transición de Pedro, cómo Pedro va cambiando de actitud. Y Pedro se atreve a decir, aquel Pedro que huyó cuando llegaron los de Jerusalén, y Pablo se dio cuenta y Pablo lo acusó de hipócrita. Dijo, tú eres un hipócrita. Pablo lo torció. Tenía doble cara. Exacto. Y aquel Pedro que cuando Jesús le dijo, tienes que ir a la casa de Cornelio, dice, no, ningún, Dios me libre. Nada inmundo entra en mi boca. No le digas al mundo a lo que yo he limpiado. Ese es el Pedro que va transicionando. Pues ese Pedro, en ese capítulo 2, le dice a los gentiles, que son ¿qué? Linaje escogido. Dice que son real sacerdocio, dice que es nación santa, pueblo adquirido por Dios. Imagínense usted. 180 grados. Ese Pedro que no quería comer con los gentiles. Usted ve cómo Dios va cambiando a uno. Como pule a uno. ¿Entiende? Como un diamante. Pues Pedro nos llama real sacerdocio. ¿Entiende? Y en ese sentido es que Pablo dice, pues os ruego que andéis en la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la vocación, tu responsabilidad. Pero ahora Pablo en el capítulo 12 de Romanos va un poco más allá. Ya no habla de sacerdotes. ¿De qué habla Pablo ahora en el capítulo 12 el primer versículo del capítulo 12 de Romanos? Porque es un ruego a que reaccionemos a lo que Dios nos ha dado, pero ¿cómo Pablo lo presenta? Como sacrificio, como una ofrenda delante de Dios. Dice que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Él dice, primero en Efesios los ubica como sacerdotes. O sea, en el pueblo hebreo,
el sacerdote iba a ofrecer la ofrenda A ofrecer. y por el pueblo. Por el pueblo. Ahora somos nosotros ¿qué? Ahora somos la ofrenda. Ahora somos la ofrenda. Eso es lo que él te está diciendo. Te está diciendo, ahora yo ruego que se presentéis vosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso es para que ustedes vean al grado de intensidad que Pablo utiliza las palabras para que esta gente reaccione a lo que debe ser nuestra responsabilidad como creyentes, de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y cada día. Porque no es siempre salvo, hoy siempre está. Él te está diciendo, de acuerdo a lo que yo te acabo de decir, ahora tú debes ser que, ahora tú te debes presentar como un sacrificio vivo. En vez de ser con una vaca y una oveja. Exactamente, eso es lo que te está diciendo Pablo. Ahora tú estás, de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ti, ahora tú estás, tú estás preparado para presentar tu vida delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es realmente tu verdadero culto. O sea, fíjense cómo está amarrado eso con, de acuerdo a la vocación con que te está llamando en el capítulo 4 de Efesios. Ese llamado, ese ruego de Pablo, pues es precisamente el llamado de Dios para nosotros. Yo sé que Pedro dice que somos especiales. Somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo eso va en ese mismo sentido, pero es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, de acuerdo a ese privilegio, de acuerdo a ese estatus que nosotros hemos obtenido en Cristo, de acuerdo a ese estatus debemos reaccionar. Por eso es que ese versículo 1 del capítulo 12 de Romanos es tan importante y está tan unido al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Hay una diferencia entonces el cristiano adquirido con el judío. El judío no tuvo esa opción. ¿Quién? El judío. Sí, fue escogido como la elección de Dios con los judíos fue exactamente la misma, pues fue, ¿te acuerdas? De todas las naciones que había en la tierra, Dios ejerció su soberanía sobre ese pueblo. El pueblo de Dios. ¿Por qué lo describe de esa forma? El primer llamado fue hecho a ellos. Ahí fueron los primeros que se les predicó. El primer llamado fue hecho a Porque ellos. siempre en la mente de Dios, como dice Millo, siempre en la mente de Dios, Dios siempre ha querido hacer un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo. Eso está en Éxodo. Moisés fue el primero de decir. Exacto. Ese siempre ha sido la intención de Dios para con el ser humano. Ahora, si usted lee el segundo capítulo, Robert. Que Jesús, el primero que le predicó fue a los hebreos. A los judíos, exacto. Sí, porque así, ese es el orden. Predicar cuando estás al lado de tu casa, después ves al otro lado, y me seré testigo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienes que empezar por tu territorio, por los tuyos, ¿verdad? Ahora, ese segundo versículo de Romanos, vamos a leerlo, del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Ok, ¿qué es lo que indica entonces ese versículo? Primero él te dice en el versículo 1, debes andar conforme a ¿qué? A la vocación con que fuiste llamado. Debes presentarte como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es tu culto racional. O sea, es lo que debes hacer, es lo lógico. Ahora, cuando dice este siglo, quiere decir no conforméis a este mundo, ¿correcto? Es correcto. Es correcto. O sea, ¿qué es lo que te quiere decir en ese segundo versículo? Que al aplicar las reglas que cogimos en los primeros 3 capítulos, podemos tener una vida mejor que la que tiene este siglo. Vamos a ver. No, que esta versión dice, no se amolden al mundo actual, al sistema. Al sistema actual. O sea, ¿qué es lo que él te quiere decir? Lo lógico es que tú andes conforme a lo que has recibido, pero,
hay un peligro latente en el creyente. Es que estamos en este mundo, Pero no somos de este mundo. pero no somos de este mundo. Y el sistema del mundo te ofrece ¿qué? Una comodidad. Te ofrece una salida engañosa, Correcto. engañosa pero aparentemente viable, en la cual muchos creyentes, ¿qué pasa? Pueden caer en esa trampa. Distorsionada. Pueden caer en esa trampa. Por eso es que puede ser, tienes que, no te puedes conformar. Por eso es que la renovación conforme a este entendimiento tiene que ser a través de la palabra. Es que todo tiene que ver, todo tiene que encajar, porque todo tiene que ver con la búsqueda de ese creyente en Dios, que aumente esa era la verdadera oración de Pablo, que los efesios que dice, os ruego, o sea, yo le pido a Dios que ustedes puedan alcanzar ese conocimiento del amor y de la sabiduría de Dios estamos en este mundo, estamos sujetos obviamente a los vaivenes de este mundo, pero entonces tenemos que inmiscuirnos o compenetrarnos más en la palabra para rechazarlo de este mundo. O sea, es esa constante renovación. Exacto. Y eso tenemos que hacerlo, porque esa es la única forma que podemos combatir la influencia del mundo, que cada día es mayor en nosotros. El ataque del mundo, de ese sistema, porque estamos viviendo en ese sistema, no nos podemos separar del sistema, lo vivimos a diario, pero de la única forma que nosotros podemos resistir ese embate es a través de la renovación continua. ¿Verdad? Como dice, no, os ruego que no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una transformación. Cuando hablamos de... Una renovación continua. Cuando yo hice un mosquerismo en casa, después, pasó otro día en Camar, ¿qué pasa? Yo busqué el trasfondo de este capítulo, y lo que pasaba es que según el Pablo, él estaba preparando a la iglesia porque había divisiones, había discusiones, envidia, y por eso dice que nadie debe tener, de buscar ser más grande que los demás, sino que lo que profundizara fuera el amor y la paz entre ellos. Pero ahora vamos a entrar en eso. Fíjate que Pablo primero le habla al creyente para que ande conforme a lo que ha recibido, que son esos primeros dos versículos. Pero es bien sorprendente que una vez Pablo termina con el individuo, empieza a hablar del colectivo. Porque esos primeros dos capítulos es del individuo. Así como el primer capítulo de Efesios, el versículo 1 del capítulo 4, habla del individuo. Pero ya de Efesios 2 en adelante, empieza a hablar del colectivo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 3, comienza a hablar también del colectivo. Piensa que hay clase de semejanza, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿por qué es así? ¿Por qué usted cree que Pablo escoge ese orden? Bueno, porque primero nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo y después, obviamente, conformamos ese cuerpo junto con los demás hermanos de él. Dependemos uno de otro. Porque usted no puede funcionar como cuerpo si usted mismo no sabe lo que usted es. Exacto. ¿Qué parte del cuerpo es? Usted no va a saber, usted no va a funcionar como un cuerpo si usted mismo no está funcionando, no alcanza que una salud interna y está convencido de lo que usted es en el Señor. O sea, tiene que empezar por ahí. Ahorita una pregunta. Nosotros estamos aprovechando la clase y estamos aprendiendo. Y se supone que yo comparto en casa cuando llegue con la familia lo que yo he recibido. ¿Es así? Eso es así. Para que entonces haya, o sea, yo tengo que hacer una carta a ellos, un ejemplo. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿por qué nosotros, por esas hijas que no están ocupadas? ¿Entendiste mi punto con él? Porque eso debe ser para toda la iglesia. Pues es que nosotros ahora tenemos que irradiar esto hacia afuera, hacia el caballero, hacia tu compañero, hacia tu hogar. O sea, porque esto es básico y fundamental. O
O sea, esto es básico y fundamental si queremos, o sea, porque para que nosotros podamos entender cómo funciona la iglesia, yo tengo que entender primero qué yo tengo en el Señor, qué recursos Dios ha puesto en mis manos. Y a la medida que yo entienda eso, yo voy a funcionar y yo me voy a acomodar en el cuerpo primero donde Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere en el tiempo de Dios. Pero primero tengo que saber qué yo soy delante de Él, porque hay personas, y es lo que vamos a tocar ahora, porque es interesante que el orden que Pablo establece, primero habla al hombre, al creyente, y después habla en el colectivo, cómo debemos funcionar como colectivo. Tú ibas a decir algo, Santo. No, pregunta, ¿ahí entendimiento es sinónimo de conocimiento? Conocimiento, es correcto. ¿No correcto? Sí, sí. O sea, porque es algo que yo estoy en un lugar, yo tengo que entender ¿cómo se llama? Exacto, mi alrededor, en qué yo estoy, mis circunstancias, qué yo tengo, dónde yo estoy, qué poseo, cuál es mi posición. Inventario. Y a medida que tú conoces todo tu entorno, entonces ahí es que está el entendimiento. ¿Ah? Que yo valoro lo que tengo, pues eso me da entendimiento de todo lo demás. Pero si yo no tengo ese conocimiento, ese entendimiento, yo no voy a poder más nunca funcionar como cuerpo o como miembro dentro del cuerpo. Mire. Una analogía dentro del mundo laboral sería que una persona, cuando tiene esa renovación, en la versión King James dice renewing of your mind, la renovación de la mente, la renovación de cómo pensar las cosas, cómo yo estoy pensando las cosas de una manera diferente. Un obrero en una oficina, pues entonces ya no está pensando en hacer las cosas para él obtener un beneficio de parte del jefe, sino que él va a tratar de trabajar en equipo para que todos entonces funcionen bien en el servicio de la comunidad. Fíjate que en la Biblia el concepto de renovación se repite muchas veces. Y cuando tú te renuevas es porque estás ¿qué? Renovar es cambio. Y lo peor que yo puedo, la peor conclusión que yo puedo llegar es que ya yo tengo lo que quiero y aquí estoy y ya, ¿sabes? Tenemos que tener la mente abierta a recibir ¿qué? Más de Dios. Lo único que el ser humano tiene permanente es el cambio. El cambio, pero a veces no lo realizamos. O sea, me acepto como soy. Exacto. Y no le doy espacio al cambio en mi vida. Y cuando yo concluyo en eso, cuando yo no le doy capacidad de cambio a mi vida, oiga, me estanco. No le doy espacio a nuevas experiencias con el Señor, a nuevas cosas con el Señor. Y me conformo, fíjate que, porque no solamente la conformidad es con este siglo, sino también la conformidad en cuanto al estatus que tengo delante, el conocimiento que tengo delante del Señor. ¿Sabes? Pablo dice, tienes que renovarte, hay más todavía para que puedas disfrutar, hay mucho más para disfrutar. O sea, no te conformes con lo que sabes ya, no, hay mucho más. ¿Entiendes? O sea, por eso es que Pablo dice que hay mucha, lo que Dios tiene para nosotros es ilimitado. O sea, lo que Dios tiene para nosotros es ilimitado. Señores, las bendiciones de Dios para nosotros son ilimitadas. Mucho más de lo que nosotros podemos entender. ¿Entiendes? Por eso es que Pablo quiere meterle esto en la cabeza a ellos, para que ellos entiendan, y la verdad que nosotros podamos entender eso. Mire, no nos van a sacudir tan fácilmente. Nos vamos a sacudir, oiga, porque vienen pruebas que nos sacuden, pero vamos a permanecer en la roca. La prueba va a llegar, el azote va a venir, pero oiga,
Está preparado para él. Somos como árbol que... No es lo mismo que te cojas prevenido a que te cojas preparado. Exacto. Somos como árbol, ¿verdad? Que estamos que junto a corrientes de agua. Que estamos ahí bien cimentados, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo principal. Ahora, ¿qué es lo que va a hablar? Ahora Pablo va a hablar. Ahora va a hablar del concepto de ¿qué? De cuerpo. Y es en el versículo 3 de Romanos cuando él comienza a hablar de cuál debe ser la actitud nuestra. Ya cuando vamos a actuar como que dentro del cuerpo. Ya estamos preparados a trabajar como cuerpo, pero ¿de qué cosas tenemos que mantener? ¿Ah? ¿Qué actitud yo debo mantener cuando estoy funcionando dentro del cuerpo? Para la función mía como parte de ese cuerpo. ¿Qué es lo primero? Vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ok, hasta ahí. Primero vamos a hablar de Pablo, o de la persona que está escribiendo eso. Pablo. Que no te creas que tú en el cuerpo eres la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero si había alguien que podía decir que era la última Coca-Cola del desierto, era Pablo. Y no lo dijo. Si había alguien que podía decir que era lo máximo en ese Señor, era Pablo. ¿Por qué? Porque a nadie se le había revelado tantas cosas como se le había revelado a él. Dios había recibido, mira, la explicación del Evangelio completo. Que el mismo Pedro se quedó asombrado de las cosas que Pablo estaba ¿cómo diciendo? tú conociste esto si tú no estabas con nosotros? Y era el mismo mensaje que Dios revelación. le había dado a los apóstoles. 3 años. 3 años preparando, Dios dándole revelación acerca de lo que era la iglesia. Sí. Eso del cuerpo, la analogía de la iglesia con el cuerpo humano, eso tiene que haber sido de arriba. Eso no fue un invento de Pablo. Cogió un poco de la duda, Yo le digo a Ananías, ve porque instrumento está oído mente para la salvación de los gentiles. Pero para que ustedes vean que ese individuo, ese gigante, escribe ese versículo, es importante. Es importante. Y Pablo lo repite en el capítulo 2 de Filipenses. Y lo vimos también en Efesios. O sea, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y ahí hay dos problemas. Cuando estamos hablando de cuerpo, y somos miembros de ese cuerpo, hay dos posibles problemas. ¿Cuáles son esos dos posibles problemas? Estamos hablando ahora del cuerpo. Gente que entra al cuerpo, que eso es diario, porque gente se convierte y entra al cuerpo. ¿Qué sucede con esa gente? Hay que educarlo. Porque muchos vienen con la autoestima allá arriba. Ellos son los cheches de la película. Traen el ímpetu, pero no tienen el conocimiento todavía. Pero la gran mayoría viene con ¿qué? con buena actitud. No, es que viene a cambiar. Con la autoestima bien baja. Son los más. Son los más. Vienen Pocos vienen con la autoestima allá arriba, que se quieren tragar el mundo, pero los más son los que vienen con la autoestima que allá atrás. Vienen escocotados. Son los sufridos. Son los sufridos. Y son los sufridos. Los que se consideran que no tienen dignidad, que no sirven para nada, que esta es la última alternativa. Todo lo que han hecho le ha salido mal, porque el enemigo lo ha la última esperanza. ¿Qué pasa? ¿Qué hace entonces el Evangelio con esa gente? Renovarlo. Pues precisamente lo que Pablo habla de los primeros 3 versículos de Efesios, los primeros 11 versículos de Romanos, y usted sigue por ahí, es precisamente dejarle saber a esa persona quién es en el Señor, qué es lo que obtiene ahora en el Señor, qué es en el Señor, lo útil que es en el Señor. La Biblia está llena de analogías en cuanto a la transformación que Dios hace en el hombre, porque lo compara primero ya con un desierto, y hacerle ver a ese nuevo convertido, a esa nueva persona que llega, de que tan importante es aquel que lleva 30 años como tú que entraste ahora,
Ahora, tienes que obviamente educarte en los caminos del Señor. Exacto. De la única forma que tú lo puedes entender es cuando tú poco a poco Dios va sanando esa autoestima. Ya sea que la tengas alta y te la pone al nivel de los demás, y aquel que la tiene por ahí abajo jaustrado, la sube y la tiene entonces en un equilibrio. El balance. Y para alcanzar eso, es necesario que tú leas lo que Dios tiene para ti. Porque si yo tengo un más bajo concepto de mí que el que debo tener, oiga, no voy a funcionar bien con las cosas que Dios me da. Porque no lo vamos a aplicar. No lo voy a aplicar porque me siento temeroso de hacerlo. Dice, yo no sirvo para esto. Pero por otro lado, si tengo un concepto mío sobre entonces lo que hago, invado que terrenos de otro, y entonces toda la gloria me la he hecho yo. Fíjense tanto el peligro de la baja estima como de la alta estima. Sobreestima. Y por eso es que es tan importante el Evangelio. Y por eso es tan importante que usted, como creyente, esté sano espiritualmente. Por eso es que en Efesios, esté estable, tenga una estima estable, saludable. Por eso es que en los primeros capítulos de Efesios Pablo menciona de que tenemos que buscar ese balance en Cristo, cuánto hemos recibido de Cristo o de Dios y cuánto tenemos para darle a Dios. Correcto. Porque si yo no entiendo eso, no voy a poder funcionar. El cuerpo completo no va a funcionar efectivamente. Va a traer problemas. O sea, en otras palabras, el miércoles pasado hablábamos del paquete que trae cada uno. Exactamente. Cada uno trae un paquete de afuera. Y ese paquete yo lo tengo que yo tengo que soltar. Situaciones, experiencias. Que yo tengo que entonces reemplazar experiencias de allá afuera por las experiencias que voy a tener ahora en el Señor. Y poco a poco voy sanando mi autoestima. Voy sanando mi hombre interior. Porque si yo dentro de mí no estoy sano, oiga, va a ser bien difícil que yo pueda aportar. O si aporto, lo voy a aportar de una forma errónea, algo que no es correcto. Va a haber choques. Exacto. Va a haber choques entre los otros miembros. Y nosotros tenemos que entender que todo esto es una transición, que todos estamos transicionando, que van a haber personas que con esa actitud y tenemos que trabajarla. Por eso es que es tan importante la primera actitud que se menciona para poder funcionar como cuerpo de Cristo es la humildad. Y la mencionamos la semana pasada en el capítulo de Efesios, ¿verdad? Nadie se estime que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué más sigue diciendo por ahí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, no se confunda con la palabra fe ahí. Porque a veces podemos interpretar que la fe es algo que Dios, la fe objetiva del ser humano que Dios reparte. Entonces Dios te da una fe a ti, a este lado. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí la palabra, ahí yo estoy casi seguro que la palabra que le metieron ahí, pues no es la más correcta. Sino que a nivel de responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Conforme al nivel de responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Porque Dios, la fe que Dios pone, la fe que Dios hace que nazca en tu corazón viene a través de la palabra. ¿Entiendes? Y es un don de Dios. Ahora, esa fe yo la tengo que la tengo que trabajar, ¿verdad? La tengo que hacer crecer mediante mis experiencias, mediante mi búsqueda con el Señor. ¿Ok? Por lo tanto, es importante eso. Ahora, ¿cómo sigue entonces ahora diciendo? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oiga, en esos dos versículos, Pablo resume todo lo que estaba en Efesios y todo lo que estaba en Corinto. Esa es la médula, lo que él quiere llevar. Fíjate que ya está hablando de colectivo, de iglesia, de cuerpo. ¿Ok? Ahí te meten los tres conceptos de cuerpo. Que es unidad,
diversidad y dependencia. Unidad de cuerpo, diversidad porque somos diferentes unos de los otros, pero dependencia porque somos miembros los unos de los otros. No se crea nadie más que otro. Por eso te digo que la primera actitud es la humildad. Pero para yo ser humilde, tengo que saber cómo funciona el cuerpo de Cristo, que yo soy en el Señor. ¿Entiendes? Porque la medida que yo me reconozco y digo, si Dios me ha puesto a mí aquí, voy a hacer lo mejor para Él. Porque aquí es donde Dios me quiere. ¿Entiendes? Y esta es mi parte en el Señor. Y sé que fulano trabaja en otro sitio, y sé que fulano trabaja en otro sitio. Y Dios usa a Israel en cuanto al servicio. Un don que Él tiene, de parte del don del servicio. ¿Ah? Y así como todos nosotros tenemos un don. ¿Entiendes? O sea, y yo me gozo porque veo que cada uno está ejerciendo su don en el lugar donde Dios lo ha puesto. O sea, y cuando yo veo todo eso funcionando, eso me da gozo. Porque veo que se está moviendo la iglesia como se tiene que mover, efectivamente. Y esa es la idea. Esa es la idea. Entonces no trato de hacerlo yo todo, porque entonces a veces creo que soy indispensable. Pero no, tú no eres indispensable. Nadie es indispensable. O sea, tú haces tu responsabilidad, tú haces tu ministerio en donde Dios te ha puesto. Todos lo necesitamos. Exacto. Porque Salomón, Jefro le dice a Salomón, te va a volver loco, Salomón te va a volver loco de Elena. Y nombran a Moisés. Siempre es por eso, o sea, es por eso. O sea, es por eso. O sea, si yo no entiendo cómo funciona la iglesia, y si yo no entiendo que es el Espíritu Santo el que coloca a cada uno en su lugar, estoy perdido. Me pierdo. Te vas a frustrar o te vas a tratar de hacer lo que hace el Espíritu Santo. No comprendo. Eso es imposible. No puedo comprender la fe. Que mete las patas. Mete las patas, porque entonces tú dices, yo creo que aquí debe estar, amén. Pero el Espíritu Santo no es ahí, no es a Meta que quiere ahí, el Espíritu Santo es a otro. Y a mí lo quiere haciendo otra cosa. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo. Yo tengo que dejar que sea el Espíritu Santo que haga la cosas. familia. Atender la familia, porque no sacan tiempo para su familia. Y para atender la iglesia, pero atender su familia. Porque se cree que ellos son la espina dorsal de la iglesia. ¿Qué hacen? Sacrifican la familia, se sacrifican ellos porque se enferman. Entonces le hacen un daño a la iglesia porque la iglesia no crece, porque no le da oportunidad a nadie para que ejerza liderazgo. Mire, lo que sucede es que entonces esos pastores así, cuando los jóvenes, si tú miras la iglesia, esta es una iglesia bendecida. Yo he visto iglesias que tú ves no hay jóvenes, porque los tienen ahí amarrados. Entonces cuando despiertan, los pierden. Porque no hay un balance. Por eso es que tienen que trabajar. Por eso es tan importante el saber cómo funciona el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Entonces usted va a empezar a dejar que Dios sea el que obra. Usted haga su lugar, haga su obra en donde Dios lo ha puesto. ¿Entiendes? Ahora, hágalo bien. Esfuércese en hacerlo bien. Es lo mejor. Haga lo mejor. Es lo mejor. Haga lo mejor en lo que Dios lo ha puesto a hacer. Lo mejor. Y usted va a ver el fruto del Señor a lo largo del camino. Usted lo va a ver. El fruto lo va a ver. El producto usted lo va a ver. Dios lo va a recompensar en eso. Ahora, es importante. Por lo tanto, la primera actitud es la humildad. Sigue leyendo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ok, bien importante. Nunca se nos olvide eso. El don que yo tengo es por la gracia de Dios. Nunca se olvide de eso. No te hiciste tú ese don. No, es por la gracia de Dios.
Y te lo sacaste en la lotería. Ah, que él lo repite, él lo repite, porque tienen que repetirlo. Sí, porque muchos se creen que la gracia de Dios por... Y usted tiene que leerlo muchas veces para que se le grabe en la mente. ¿Entiende? Para que usted se lo grabe en la mente. ¿Ah? Sigue. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, él menciona algunos dones, no todos están ahí, pero menciona algunos, ¿entiendes? O sea, y hay, mire, infinidad de dones, hay infinidad de ellos, ¿entiendes? Que no se pueden mencionar todos, pero Pablo escoge algunos y los pone ahí. Si usted exhorta, pues mire, exhorte. Si usted preside, pues con solicitud. Por eso usted vaya allí y vaya y dice, pero yo tengo el don de liderazgo. De aquí ahora voy a mandar yo. Aquí yo soy el cheche. Todo el mundo quiere más. El que preside con solicitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues preside con solicitud. Que se le solicite, que Dios es el que va a abrir la puerta para que usted entonces ejerza su don de liderazgo. Que Dios abre la puerta en el momento. Que espere. Dios es el que abre la puerta. O sea, si usted, por eso es que es tan importante que usted confíe que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. El que tiene el control del cuerpo es Dios. Y Dios lo va a poner a ejercer usted, lo va a poner en la posición que Dios quiere que usted ejerza. Pero deje que sea Él el que habla. Mire, usted no sabe lo lindo que Dios, cómo Dios obra. Usted ve la mano de Dios obrando, como usted, cuando usted menos se lo imagine, Dios lo pone y ¡pum! Y usted se queda hasta asombrado. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Hasta de paracaídas llega. ¿Por qué estoy aquí? Mire, usted no sabe. ¿Cómo llegué aquí? Mire, yo te iba a decir algo. Lo de presidir con solicitud, a mí se me parece a esos líderes que no causan una... Adelante. Ahí vienen a presidir. Y con solicitud también. Sí, o sea, que no caen mal, que no se imponen, que no se lo. Oye, sacarse un peso de encima. No, la que no dice que traiga chocolate como Josita ahora. Balanceate ahora. Tírate que estoy anito. Todo el mundo cree el pollo. Mira por acá. Creían que era Irene. Aleluya. Sáquense el peso de encima. Sí. La hermana Irene es bien amada aquí. Cuando viene el otro viene y yo. Y yo estaba diciendo algo aquí, yo estaba diciendo algo. Estos líderes que provocan una reacción de entusiasmo, entonces la gente lo que quiere es cooperar. La gente están solícitos ellos mismos para formar parte de la solución de lo que él propone. No es una persona que se impone doblando brazos, ni es un boquejarro que maltrata a la gente. Lo que cuando está presidiendo lo hace con dones de liderazgo. Pero con amabilidad. El liderazgo lo que hace es que pone a funcionar a todo el mundo como deben. Eso es todo lo que no es que imponga es que hace que todo el mundo funcione. Eso es todo lo que es el liderazgo. Pero el liderazgo, como el liderazgo, hay una palabra clave, que uno tiene la autoridad. O sea, a veces el carácter dicen, ¿por qué así no? Es que el que es líder se le conoce por su carácter. Muchas cosas, ¿entiendes? Muchas cosas. Entonces, ¿cómo tiene que tener? Pero lo básico aquí de todo es que sea Dios el que haga la obra. Amén. Es Dios el que hace la obra. Si usted realiza eso en su vida, usted va a estar tranquilo. Usted va a ver que Dios es el que haga las cosas. ¿Entiendes? Los datos. Ajá. Estaba leyendo sobre el general Patton en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los más conocidos
general en todo el mundo entero. Y el tipo padecía de dislexia, ¿sabes? Y supo sobreponerse a eso, al extremo de que fue a West Point y se graduó con honores. Y como militar tiene un reconocimiento mundial, ¿entiendes? Era un verdadero libro. Sí, pero Platón leía la palabra por la noche, por el día. Sí. Y el resto del tiempo hablaba mal. Y el resto del tiempo hablaba mal. Hablaba malo, sí. No debe. Se salta la letra. Bueno, por eso es que nosotros, ¿verdad? Por eso yo recalco tanto, ¿verdad? El concepto de conocer lo que Dios nos ha dado para poder funcionar como cuerpo, ¿no? Como Dios nos ha dado estos dones, podemos usar para el servicio de la iglesia. Definitivamente. Si tú no, si tú a esta altura del juego, tú me lo estás diciendo, me lo estás preguntando, eso es como... Es que tengo una pregunta bien... pues tírala al medio. Ya está creando el ambiente. No me da, eso fue como... ¿Sabes qué suena? Que hoy yo estaba que estaba jorobado ahí, ahora porque se enderezó y que estaba yo estaba con un profesor, ahora porque no es que va a hablar. Te traigo la anécdota, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros estábamos cogiendo una clase en el cuarto año de ingeniería, estábamos justo ya estábamos un año para graduarnos. Y la cosa era que hoy estaba yo en un seminario con ese mismo profesor. Y siempre que luego me acuerdo de la misma anécdota, y es que ya a esas alturas, un estudiante le preguntó, oiga profesor, ¿y esa línea que usted pone en la pizarra con esas dos? Entonces se le quedó mirando por el tiempo. Que tú me estás preguntando por eso, pues esa es la vida, chicos, hemos estado hablando 4 años de la vida, ahora que tú me vas a preguntar que qué es eso. O sea, ¿entiendes? El edificio que hizo se le cayó a los niños. Y era el mismo que estaba dando el seminario hoy, yo me dejé ya hacer por eso, nunca se me olvida esa anécdota, tú sabes. No, pero yo sé que él no, yo sé que él entiende lo que Pero él no nos ha dado el que debe ser servicio y no para uso personal y beneficio personal. Me explico. Yo oigo por muchas ocasiones por ahí cantantes de música sacra, cantantes cristianos que gustan música sacra, y dicen, yo tengo este don porque Dios me lo dio, porque él no lo usa para la iglesia. Pero tiene el don y Dios se lo dio, está bien, eso está es que esto es controversial. Para mí esto es controversial. No se puede lo que pasa es, lo que tú dices, yo tengo un punto que lo que pasa es que hay un hilo bien fino. Hay un hilo bien fino en lo que Dios te da, y tú puedes brincar el hilo y convertirte inconscientemente lo usas para tu propio beneficio, ¿entiendes? Y por eso es que es tan importante tú no perder la visión de cómo funciona, por eso es que eso es tan importante. Eso es que yo traje este tema. Tú brincas el hilo y caes en el otro lado, al otro lado, y hay date cuenta. Y hay muchos cantantes de estos que han brincado el hilo. Puede ser exacto. Y no solamente tiene que ser cantante, mira, estamos hablando de ministerio, estamos hablando de muchas cosas. Nosotros aquí hemos escuchado que los dones pues son, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. Y eso es básico. Eso es básico, pero yo creo que usted tiene un don, usted lo usa donde quiera. Claro. ¿Cuántas personas no han estado en una carretera y se ha ido la luz en una intersección y viene aquel carro aquí, viene este carro aquí, viene este carro aquí, viene el otro allá y se forma allí un emberenjenal? Se baja del carro y dice, ahora yo voy a... Y se baja un maestro de por allá y de momento empieza a dirigir el tránsito, por favor párate ahí un momentito y pasa tú primero y pasa el otro, y en un momentito resolvió todo. Eso es presidir con solicitud. Ahora, primera actitud, humildad. ¿Está bien? Siempre. Amén. Vamos entonces a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ok.
que es el cuarto. El cuarto, acuérdense que hay 4 textos en la Biblia que hablan de los dones espirituales. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son? Primera de Pedro, capítulo 4. Este mira por otro lado. Usted sabe que se acaba. Corintios, Efesios y Romanos. Efesios, Romanos y cuál más. De Celeste, Pedro. ¿Y qué más? Te falta uno. Se me olvidó. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Ah, bien? Primera de Corintios, eso tienen que saberlo. Primera de Corintios capítulo 12, después 14, Romanos capítulo 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. Eso lo tienen que tener ahí. ¿Ahí? 4 qué, 4 10. 4, 7. Vamos a empezar el 7. ¿Qué lo tiene? A ver, tú lo lees. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, estamos hablando de la actitud. De la actitud en el momento de ejercer los dones, ¿verdad? Y ya hablamos de la humildad, que tiene, eso es básico. Porque si no va a pasar lo que dice José. Vamos a brincar el hilo y nos vamos a convertir en el dueño del don. Y nosotros somos dueños de dones. Vamos a ver lo que somos ahora, porque Pedro lo mencionó aquí. Pedro lo mencionó aquí, Pedro. ¿Okay? Pedro lo mencionó aquí. ¿Cuál es entonces la actitud? La actitud que exhorta a Pedro a tener en cuanto a los dones se refiere, en el ejercicio de los dones. Mire cómo comienza Pedro diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Se pues sobrio y velad en oración. Cuando dice del fin de todas las cosas, fin del siglo, fin de siglo, fin de los tiempos, fin de los tiempos, porque eso es lo primero que yo tengo que entender. O sea, ¿qué es lo que Pedro está tratando de decirnos a nosotros? O sea, que ahora es el momento de ¿qué? De ejercer los dones. O sea, ahora es el momento, no lo podemos esperar. ¿Cuál es el mejor momento para ejercer el don? Ahora. No sabemos del mañana. Estamos en el tiempo de la iglesia. Que no sabemos si mañana estamos. Es ahora. O sea, ahora hay que ejercerlo. Hay que despertar. O sea, tiene que haber que disposición. Disposición. O sea, usted como instrumento que posee la gracia de Dios mediante un don, usted como instrumento, como vaso, ¿verdad? Pues hay que ejercitarlo, hay que usarlo. No podemos descansar en los laureles, diciendo en algún momento Dios, o sea, ahora es el momento de hacerlo. Puede ser dormir como hizo Pedro, que se quedó dormido. Exacto. Ejerce tu don. Como Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la gracia. Ejercítate en la gracia, ¿verdad? Como decía el capítulo 5 de Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayordomos del tiempo. Se nos va a pedir cuentas del tiempo, de cómo invertimos el tiempo. ¿Qué hicimos y por qué lo hicimos el tiempo? ¿Por qué lo hicimos? Y si Dios ha puesto tantas cosas en nosotros, en nuestras manos, pues para que lo ejerzamos. Y lo hemos dicho muchas veces, en la verdad que yo ejerza lo que Dios ha puesto en mis manos, las bendiciones que usted va a recibir, las experiencias que usted va a recibir, son infinitas. Porque estas herramientas nos han dado para el beneficio de la iglesia. Correcto.
se ejerza para que usted vea a la dimensión que usted va a experimentar dentro de la vida cristiana. Se ejerza lo que Dios ha puesto para que usted vea, para que usted pueda experimentar esa vida de abundancia que Dios nos promete a nosotros. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovecharlo y atrevernos a hacerlo para que usted vea las bendiciones de las cuales nos estamos cohibiendo. Nos estamos cohibiendo de muchas bendiciones. Nos exhorta a que seamos activos. Activos. Y Pablo siempre ha enfatizado, Víctor, mucho en el amor. Siempre. Ese lo vamos a coger en el próximo que es el amor. Pero quiero enfatizar. Pero aquí te lo dice también. Exacto, más adelante. Pero quiero. Aquí hay dos actitudes. Está la actitud de la disponibilidad y está la actitud de la expectativa. Velar. Estar atento. ¿Sabes? Siempre. ¿Dónde puedo ser útil? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo puedo ministrar? ¿Dónde está la necesidad? Muchos de ustedes pusieron el nombre y ya la mandamos el nombre para allá arriba y en algún momento usted va a recibir un timbrazo. Te necesitamos ahí en Casajosa el sábado que viene. Usted ya está, eso es como cuando usted el nombre ahí usted dice el banco dice, usted está dispuesto a que su nombre sea, ya el nombre suyo está regado por todos lados. Es un banco de recursos. Así que usted va, ya mismo lo llaman de todos lados. Y usted está dispuesto a que lo llamen de todos lados. Pero eso mismo es. Eso es una puerta, una ventana, una oportunidad que se abre, ¿no? Para que usted pueda ejercitar lo que Dios ha puesto en su mano. En práctica. Es correcto, ¿verdad? Ser sobrio y velar, ¿verdad? Y dice por ahí, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso lo vamos a ver ya mismo. Ahora, mire el versículo 10. Mire el versículo 10. Que ya Amén lo leyó. Pero Stanley lo va a repetir ahora otra vez, lo va a explicar. No tiene espejo Stanley. ¿Quién lo tiene por ahí? Lo explique. Alguien que lo lee y lo explique. Léelo, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok. Ahí hay muchas cosas, en ese versículo hay muchas cosas que se pueden decir. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Que lo hemos usado, lo hemos dicho muchas veces. Lo que hemos estado diciendo en todas las clases, Ajá. que cada uno don. Cada uno tiene un don, ha recibido un don de parte de Dios. No hay nadie que diga que no tiene algo de parte de Dios. Algo Dios te ha dado para que lo ministre a los demás. Tú tienes algo que puedes dar. ¿Qué? Yo no sé. Tú sabes. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que decir de este versículo, ¿verdad? Ahora, ministrelo a los otros. Ministre, activo. No se lo guarde. No se lo guarde, ministrelo. Úselo. No lo deje nuevecito. Pero mira qué interesante dice ahora. ¿Cómo qué? Como buenos administradores. Y la palabra administradores aquí es otra cosa que ¿qué? Mayordomía. ¿Qué mayordomo? ¿Y un mayordomo qué es un mayordomo? Administrando los bienes que Dios le da. Algo que se le ha dado, que se le ha confiado, que usted que usted lo administra. ¿Entiende? Usted lo administra. Ahora, mira qué interesante está esa palabrita de la multiforme gracia de Dios. Explíqueme eso. De las muchas formas que Dios ha derramado su gracia sobre ti. De las muchas formas que Dios ha derramado su gracia sobre ti. Sobre mí y sobre todo el cuerpo. Por eso.
Lo que quiere decir ahí es que Dios tiene tantas formas de expresar su gracia. O sea, esto es como un abanico de muchos colores, en otras palabras. O sea, Dios tiene infinidad de formas, de métodos de expresar su gracia. ¿Me entiendes? O sea, que a veces uno ni lo puede entender. Dios tiene tantas formas de administrar, de expresar su gracia hacia el ser humano. Y Dios usa diferentes gente para hacerlo. Por eso es que nosotros podemos criticar a nadie cuando estamos viendo que está haciendo algo para el Señor y a veces nosotros ni lo entendemos. Por eso es la forma en que Dios, es una de las formas que... Hay cosas que no se entienden en el momento, pero después uno lo entiende. Ahí es que está la clave del cristiano. Cuando usted no entiende algo que Dios le está tratando de comunicar, póngalo en su control, ore y pida dirección. Exacto, pues dice, velate en oración. Porque cuando usted está conectado con el Señor, usted sabe cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo. ¿Entiende? Y se da cuenta cuando se está ejerciendo la gracia también de parte de Dios de otra forma. Sin murmuración. Sin murmuración. Sin crítica. Sin crítica. Bien, usted aprende a qué? A ver y a darle la gloria a Dios, porque eso es una de las cosas que dice más adelante. Mira lo que dice más adelante. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No trate de... Hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No se invente, no se si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí está lo más importante. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese debe ser el fin. El fin es que Dios sea glorificado mediante el ejercicio de tu don. Eso es todo. Ese es el fin que se persigue. Que Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de dos propósitos cuando ejercemos los dones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos propósitos? Edificación de la iglesia y la glorificación de Dios. Edificación de la iglesia y la glorificación de Dios. Víctor, ni una pregunta. Esa gente, es que hay personas que no los invitan a un lugar y dicen, ¿cuántas personas van a ver? Y cuando yo le digo el número que van a ver, no quieren ir. ¿Qué va a pasar con ese don? ¿Cuál don de que yo pido recursos y la persona me dice cuántas personas van a ver en el lugar y digo van a ver 15 o 10, no quieren ir, pero si yo digo hay 200 pan. No, eso está mal ubicado. Mal ubicado, eso está mal ubicado. La próxima vez tú le dices, mira, cuando se enteres que eres tú no va a ir nadie, no vaya. Sin embargo, el que puede nos dijo, donde dos o más estén allí estoy yo. Que Dios obre contigo. Porque Dios puede trabajar con uno como con 200. Sí, amén, a lo mejor la necesidad, yo sé que está importante, la necesidad, o sea, no es cuantitativa. Si donde hay uno que necesita, si hay uno con necesidad, a ese es el que tú tienes que administrar. Amén, eso es así. Con una alma nada más que se salve, ya hay fiesta en los cielos. La necesidad hace la obligación. Hace como unos 18 años, una de las primeras veces que yo fui a Santo Domingo, yo estaba dando una breve reflexión y en uno de los batallos se convirtieron 3 personas, yo 3, uno, y todos perseveraron. Uno se quedó en Santo Domingo y 2 se fueron para Haití porque eran haitianos. Los 2 son pastores. Gloria a Dios. Y hoy, en esta semana recibí noticias de que tienen obras establecidas. Están bien. Esto no es cuestión de cantidad. Esto es cuestión de tú ir. O sea, si no, Felipe fue a Samaria. El Espíritu Santo llevó a Felipe a Samaria a bregar con un pueblo completo. Pero ¿qué pasó? El Espíritu lo arrancó, se lo llevó para un camino solo. Y allá dijo Felipe,
etíope. ¿Estás loco? ¿No es loco? ¿Qué es esto? ¿No es loco? Había una necesidad que él no sabía, pero que el Espíritu lo sabía. Y para uno, Un para la hombre. conversión. Lo mandaron a Pedro a Entonces eres etíope. Era etíope. Y era etíope y allá y llegaste la... Lo vio leyendo y no sabía lo que estaba leyendo. Y allí mandaron a Felipe para que le explicara. Tú tienes que estar dispuesto a hacer... Sin Felipe saberlo, no sabía. Felipe no sabía que... Y tú no puedes subestimar a nadie. ¿Sabes lo que hizo ese hombre cuando llegó allá a Etiopía? Vamos, fue el primer misionero. Que tuvo que haber sido. Tengo a 3 manos por ahí. Tengo a Osvaldo, que me levantó la mano ahorita. Yo ahorita cuando leyeron el versículo 10, me sentí inquietado por esta partecita nada más. Y contesta la pregunta de él. Dice, ministrelo a vosotros como buenos administradores. Y esa parte de buenos administradores, para mí personalmente, lo que significa es que es una gran responsabilidad de la cual se te va a pedir cuenta, que es la parte que no se habló. O sea, en un momento dado se te va a pedir cuenta por ese don que se te dio, independientemente de si viene 1 o 2 o 100 o 200 o ninguno. Tú estate allí, y ser responsable, ¿sabes? Porque se te va a pedir cuenta, ¿entiendes? Y se te va a decir, óyeme, yo te necesito allí aquel día y había un propósito para que tú estuvieras allí y tú no lo hiciste. ¿Qué pasó? Eso es importante. Ahora, esa no debe ser la motivación para que tú ejerzas el don. O sea, tú no debes ejercer el don porque Dios te va a pedir cuenta del don que te dio. Ese no debe ser el motor que te mueva a ejercer el don. La necesidad. Eso es una verdad que él acaba de mencionar. Pero no debe ser el motor. No debe ser el motor. El motor de ejercer el don, ¿cuál es? La necesidad. El amor. Por el amor a Cristo. El amor. Es el amor lo que te debe impulsar a ejercer el don, porque sabes que vas a edificar la iglesia. Vas a glorificar al Señor que te ha dado tantas cosas. O sea, por eso es que es tan importante tú saber qué es lo que Dios te ha dado, porque eso va a responder, tú vas a responder a Dios en agradecimiento, ¿verdad?, de todo lo que Él te ha dado, y como resultado de eso es que tú vas a motivarte a ejercer el don. Con la misma gracia que correcto. Pues con esa misma gracia que tú fuiste salvado y fuiste alumbrado, pues con esa misma gracia que quieres. Por eso es que es tan importante tú concientizarte. O sea, muchas veces a nosotros nos enseñaron mucho el evangelio de que te cuidado que te están velando. Sí, de miedo. Y hacíamos cosas para que Dios no nos metiera un batazo. Y déjeme decirle, yo le voy a decir algo, le soy franco. En esa iglesia que yo me levanté, la mayoría de ellos están perseverando. Y recibimos cantazos de todos lados. Pero la mayoría de ellos perseveran en el Señor. Y nos enseñaron un evangelio, oiga, de tabla, de bim bam. Pero yo los veo a todos y todos están perseverando en el Señor. O sea, que a veces es una verdad, que las verdades hay que hablarlas también. Hay responsabilidades dentro del Señor, ¿verdad? Pero no habíamos conocido realmente al Dios del amor. Perseveramos porque... Pero ese Dios del amor, entonces a medida que fuimos caminando y viendo la misericordia de Dios, eso nos ayudó a reafirmarnos y a cambiar el concepto de aquel Dios que nosotros conocíamos. Entonces, es una transición, ¿verdad? Un cambio que se va experimentando. Esa es parte de la renovación de vuestro entendimiento. Después es que nosotros tenemos que mantener la mente abierta, ¿verdad? Y no quedarnos con lo que... O sea, tenemos que abrirnos, ¿verdad?
porque Dios tiene tantas cosas para nosotros, ¿entiendes? Pero es una renovación continua lo que ocurre en nosotros. Pero es el concepto del amor, porque muchas personas empiezan ejercen el don, ¿por qué? Porque sienten la responsabilidad de un juicio para ellos. Pero que en el proceso, Dios le va enseñando que la verdadera motivación no debe ser el juicio de él, sino que el amor que él tiene hacia esa persona. Pero, o hacia su pueblo. Víctor, yo he percibido, y a lo mejor yo estoy mal, pero yo he percibido que cuando se le mete a las personas, a los miembros, con juicio y con temor, o sea, metiéndole miedo, perseveran y están ahí, pero no son felices. Hay amargura, se le nota en los rostros. Dios quiere que uno sea feliz y gozoso. Exacto, pero eso es un proceso, ¿entiendes? Que la persona hay gente que reacciona al evangelio, hay gente que viene a los pies del evangelio porque escuchan que Dios se los va a llevar, o que hay un juicio de Dios. ¿Y cuánta gente no viene al evangelio a través de esa predicación? Yo no me quiero quedar en el rapto. Yo no me quiero quedar en el rapto, pero que en el proceso va conociendo al Dios del amor, ¿entiendes? Por eso es que nosotros tampoco podemos juzgar ese tipo de predicación, ¿entiendes? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe quién va a reaccionar, porque a lo mejor tú le llevas un mensaje del amor y esa persona no reacciona al mensaje del amor de Dios, pero reacciona al mensaje del juicio. Pero que en la eventualidad esa persona entonces entiende. Si hay una parte que dice que esfuérzalos a entrar también. Es correcto. Esfuérzalos a entrar, o sea que a veces por eso es que nosotros no podemos juzgar el mensaje que pueda traer Genito, que pudo haber traído Genito, ni el de Gille en aquellos tiempos, porque fueron mensajes que Dios usó y cuánta gente no se convirtió en esos mensajes. Por eso te digo que a veces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con cómo Dios opera. Eso es parte de Dios opera de tanta si forma. Si no entendemos lo mejor es quedarse callado. Es correcto. Tengo un amigo que me ayudó a hacer algo. Un comentarista de las Escrituras una vez dijo que el libro de los Hechos de los Apóstoles podría haberse titulado el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Y así mismo? Porque realmente pues uno impone las manos, uno ora por el otro, pero la obra la está haciendo Dios. O sea, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, los discípulos de él van a visitar a Jesucristo porque está comenzando su vida pública. Dice, tú eres el que había de venir, o tú eres el Mesías, o todavía tenemos que esperar a otro. Vaya y díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y el evangelio es predicado a los pobres. O sea, la necesidad. Estamos respondiendo a la necesidad. Y por el motor de amor, nosotros tenemos que responder, sea cual sea. Porque yo no sé si cuando yo ore por una persona va a ser sanado o no. Sé que dárselo al Señor. Yo hago lo que Dios quiere. Y él haga el resto. Tengo a Osvaldo, tú ibas a decir algo. Sí, bueno, me acuerdo que antes de yo convertirme, había una campaña de Gille Ávila en el estadio Irán Bison, en Puerta de Tierra, y yo huía de pasar por ahí. No me recuerdo todavía aún hoy en día, porque yo no quería pasar por ahí, porque yo sabía que si yo pasaba por ahí, me iba a convertir. Entonces, yo no quería. No le queremos encuentro. Sí. Y, oye, hermano, y eso se me ha quedado tanto grabado en mi corazón y en mi mente, porque era un temor de Dios, ¿me entiendes? Y yo sabía que iba a tener un encuentro allí con el Señor. Oye, y yo no quería. Te va a dar palo, te va a dar un palo. Oye, y yo yendo. Y me acuerdo que una vez estaba precisamente allí en el estadio Irán Bison, y estaban estas famosas fiestas de cruz. Y yo estaba por allí caminando y estaban estos hermanos de la catacumba a fuego, y entonces me ven allí y me dicen, ¿qué tú haces aquí? Y yo digo, bueno, yo estoy escuchando, mirando y dando la vuelta. No, esto no es de Dios aquí, que Dios te lo otro, y vente con nosotros. Oye, y ahí el Señor me arrestó. Y ahí fue una cosa extraordinaria, tú sabes, en el Señor. Y de allá para acá
eso fue la gloria de Dios. Y todavía lo sigue siendo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué iba a decir algo? Sí. No sé, Señor, no podemos encajar nuestra mente finita para el tiempo, el espacio, el cinco sentidos, y nosotros pretendemos encajar la papa de Dios, es manipularlo, a lo mejor para controlarlo, o no para que sea el sirviente nuestro. Parece que el ser humano siempre quiere meterle a Dios, quiere hacer una figurita de Dios para tenerlo y guardarlo en el closet, y sacarlo cuando es lo que no necesita y lo vuelve y lo guarda cuando no lo necesita. Sí, pero Dios tiene una dimensión que va mucho más allá. Inclusive, como es soberano, Él pone inclusive hasta el querer, como el hacer en nuestro corazón también. Y uno se cree que es uno. Y es su gracia, es su soberanía de Dios. Sí. Por eso te digo que hay que dejar la mente abierta para recibir más de Dios, ¿verdad? Amén. Vamos entonces a la última parte, al motor. Vamos al motor. 1 Corintios 13. Búscase 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 creo que es. Lo que nos mueve. Entonces, esto lo leemos y lo terminamos para no... 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. El último versículo del capítulo 12, y de ahí empezamos a leer por ahí. 12. Ajá. Procurad pues los dones mejores para que yo os muestre. Ajá, exacto. Yo os muestro un camino aún más Ok, vuelve y leo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sigue. 13. Sigue, sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Brinca al 8. El amor es... No, brinca al 8 ahora. Al 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sigue. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es. El motor de todo debe ser el amor. Por ese amor se produce en ti en la medida que tú conoces a Dios. Que lo conozcas íntimamente, sabes cómo Él es, cómo Él te trata, se engrandece. Correcto. Y cuando tú te metes con Él, entonces eso va, espontáneamente tú vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Ahora, pero mira qué interesante está el versículo 11. Quiero que lean el versículo 11 otra vez y me lo comenten. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Fíjense lo importante que es la renovación, ¿verdad? Exacto. O sea, todos aquí comenzamos como niños en el Señor. Nacemos de nuevo cuando venimos. Pero crecemos, ¿verdad? Maduramos y seguimos creciendo. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Porque los intereses cambian, la visión cambia, el conocimiento de Dios cambia, ¿verdad? Y mira qué interesante, ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea, hay cosas que yo no voy a entender, ¿ok? Mas entonces le veremos cara a cara. Esa fue la gran esperanza, ¿verdad? Esa fue la esperanza. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Imagínate. O sea, que tenemos que tener confianza plena
de que todo Dios lo tiene bajo control. Él es el maestro. Él es el que tiene el control del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Y la verdad que yo entienda eso, pues yo hago lo que me pertenece hacer. Ahora lo hago bien, lo hago con pasión, Con amor. lo hago con amor. ¿Entiendes? Oiga, chavo, no me chavo, te hace bien el trabajo. Ah, Con chavo y sin chavo te hace bien el trabajo. correcto. Excelencia. Si va a ser mal, no te van a Excelencia. recomendar para otro trabajo. Como digno de la vocación con que fuiste llamado. Pregunta. Ahora que tienen que decir todo lo que... Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Se vuelve en esta versión. Queridos hijos, dice Juan, no nos amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Mire, el asunto del paquete es una realidad. El paquete que traemos cada uno de afuera. Y a veces soltamos algunas cosas y nos quedamos con la mitad del paquete. Y a veces no podemos funcionar bien porque no soltamos lo que traemos de ahí. Lastre. Y si no pasa eso, yo no voy a poder hacer lo que me dice la palabra que haga. Que yo sea transparente, que yo sienta. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Y a veces muchos de nosotros nos prohibimos de acercarnos a alguien y expresarle nuestro amor por temor a que nos rechacen. Pero hay como una falacia, algo que como que uno tiene que hacer grandes cosas para demostrar su amor. Y el amor está en la cosa más sencilla, más simple. Porque el Señor lo que quiere, el Espíritu lo que quiere es guiarte en obediencia. Entonces, tú a veces le dices algo, pones una palmadita, le das una peseta a alguien, lo que sea, después que tú lo hagas de corazón, tú vas a ver la gloria de Dios todos los días. Y eso yo le digo al Señor, permítame vestirme los pueblos, hacer obediente todos los días. Es una novedad y cada día que tú te despiertas es una oportunidad. Entonces no puedes despertarte con esa melancolía, esa cosa. Ay, otro día, bendito sea Dios, y hoy es lunes, y el tapón, y ese tipo de cosas, y se lo lleva el diablo a uno. Mira, y a veces, Víctor, hay cosas que chocan, porque oye el ejemplo que pasó. Yo estoy en casa, el papi invitó a un músico a mi casa, acá el pastor, pero toca acordeón y cuatro. Entonces, ese día llevó el cuatro. Entonces llegó alguien en casa, una señora, y le dice a él, era tiempo de Navidad, le dice, ¿por qué usted no me toca a mí un aguinaldo? Y él le llegó a decir a esa persona, es que este cuatro yo lo he unido para el servicio del Señor. Pero entonces después se presionó para él, porque después yo lo supe. Y él dijo, no, le dice entonces a ella, a esa persona, yo le voy a tocar el aguinaldo, pero usted tiene que escuchar lo que yo lo voy a tocar. Entonces le tocó el aguinaldo, entonces después le cantó unos himnos, le ministró la palabra, y después esa persona por tiempo se convirtió. O sea, que a veces vemos que las cosas que no pueden ser, no. Lo que pasa es que nosotros nos establecemos una rutina, un patrón, y tememos salir del patrón. Y la mayoría de estas expresiones de amor se salen del patrón. Nos exige que salgamos del patrón. Y si no tenemos, y si no nos atrevemos, por eso dice que el verdadero amor echa fuera el temor, hace que te salgas del patrón. Y cuando nosotros aprendemos a hacer eso, oiga, entonces eso es lo que aplica a Juan, primera de Juan, lo que acaba de que no nos hablamos de palabras, sino de hechos y en verdad. Hay que pedirle a Dios, Señor, que yo pueda romper el patrón. ¿Ah? Bueno, vamos a ver. Eso lo he hecho por
chocolate ni nada. No hay chocolate. Bueno,